Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta nueva retransmisión del canal online de lucha de clases impulsado por los camaradas de la Corriente Marxista Internacional en España. Hoy tenemos la suerte de tener a Joseba Blanes, militante de nuestra corriente marxista, y también autor de un estudio recién publicado en nuestra web luchadeclases.org con el título Gobiernos, monopolios y la crisis del COVID-19. La pandemia que amenaza el futuro de la humanidad se llama capitalismo. Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Muy bien. Además, ahora disfrutando del poco sol que hay en Vitoria. Fantástico. Pues de entrada, si te parece, me gustaría preguntarte un poco sobre ¿no? el porqué de ese estudio, ¿no? Cómo surgió y qué método planteaste para el estudio. Seguramente muchos de nosotros están viendo cómo esta crisis desencadenada, ¿no? por esta enfermedad, la COVID-19, haya destapado muchas verdades sobre el capitalismo, ¿no? Su naturaleza más profunda. Y pues nada, entonces quiero dejarte hablar y explicarnos un poco de dónde surgió. Muy bien. Bueno, yo en primer lugar, la verdad es que llevaba un cierto tiempo ya estudiando un texto maravilloso que Lenin escribió en el año 16, ¿no? Que era el imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? Que además él lo hace justo en el exilio en Suiza y con una idea, porque había sido recientemente lo que fue la conferencia de Zimmerwald, con una idea de que las cosas en Rusia tardarían tiempo en desarrollarse, ¿no? Y luego se encontró con la sorpresa de que el proceso ahí fue muy rápido, ¿no? Yendo al grano, lo que mi intención era inicialmente constatar si las tesis que Lenin planteaba en ese momento, cómo se habían desarrollado en los últimos 100 años. ¿Qué desarrollo había tenido el capitalismo en su fase imperialista, insisto, durante todo un siglo, ¿no? Por supuesto que dentro de ese estudio, cuando surge toda la crisis del COVID-19, que de una manera, en mi opinión, cruda, ¿no? Aguda, profunda, ¿no? Pone encima de la mesa todas las limitaciones de este sistema, incluso no solo su incapacidad, sino el riesgo que significa para la propia pervivencia de la especie humana, de los seres humanos, ¿no? Lógicamente, toda la atención que yo estaba prestando la centro también en uno de los sectores claves de lo que es el dominio del monopolio a nivel mundial, ¿no? Porque efectivamente lo que nosotros podemos ver y analizando luego ya de una manera detallada todo lo que es el sector sanitario, las multinacionales de ese sector, ¿no? Confirman un poco como el resto del proceso, en el resto de los sectores productivos, que la tesis de Lenin no solo era correcta, sino que hoy ha tenido un desarrollo exponencial y ha llegado a unos niveles impresionantes, ¿no? La verdad es que para poder hacer esto, la idea que yo desde el primer momento consideré totalmente necesaria era desmenuzar de una manera detallada todos los datos respecto a cómo está realmente el sector, partiendo de hacernos una serie de preguntas claves, ¿no? ¿Quién controla nuestra salud? ¿Qué intereses hay en juego? ¿Qué vinculación hay entre el monopolio sanitario con el resto del monopolio a nivel mundial, de los distintos sectores? También, por supuesto, con la oligarquía financiera y, por supuesto, su fusión con el Estado y los gobiernos, ¿no? Tampoco quería que ese análisis fuese un análisis prejuicioso. Es decir, yo creo que siempre que una persona, no un marxista, intente abordar los procesos que tienen lugar en la sociedad, en la historia, incluso en la vida o en cualquier aspecto, ¿no? Que tú analices, ¿no? La idea que tú tienes que tener no es ir buscando ideas que de alguna manera cubran el criterio que tú tienes preestablecido. No, se trata de agarrar los datos objetivos, estudiarlos en profundidad y, en base a esos datos objetivos, sacar las conclusiones y entender la dinámica de los procesos que se están desarrollando. Esa ha sido la pretensión con este estudio, con este trabajo. La verdad es que nosotros hemos ido publicando material muy bueno, hemos ido publicando material de directos participantes, ¿no?
en el primer frente de batalla contra esta tragedia, que por supuesto los únicos que realmente se han enfrentado son nuestra clase, que hipócritamente nos dicen, hablando de los sanitarios y de otros sectores, ¿no?, que tenemos que aplaudir a las 8 de la noche y la mayoría de la gente del pueblo, la gente popular, los trabajadores, lo hacemos de todo corazón, pero los que nos mandan ese mensaje, mientras nos dicen eso, impiden que haya condiciones de trabajo dignas, siguen manteniendo una situación de precariedad tremenda y unas condiciones en muchos sectores de la clase trabajadora que han sido los que han mantenido a la sociedad funcionando y siguen siendo los que la mantienen funcionando, siguen condenándoles a unas condiciones tremendas y a jugarse también su salud y la de sus familias, ¿no? Esa es Claro, la situación y ese era un poco el procedimiento que yo consideraba que había que usar. claro. Y además nos dicen, pues, que estamos todos juntos en esta situación y que hay que ir de unas, ¿no? Todos juntos, ¿no? Que es una batalla común, ¿no? ¿Es verdaderamente así o porque, por ejemplo, ¿no? La mayoría de gobiernos, ¿no? Como explicas muy bien en tus artículos, pues eh, fueron un poco improvisando, ¿no? Sobre la marcha. ¿Es eso algo honesto o detrás de ello hay alguna verdad más profunda? Bueno, mi opinión es muy clara, ¿no? Efectivamente, siempre que hay una situación como esta, lo que uno se tiene que preguntar es, cuando hay una campaña de propaganda como esta, es qué intereses hay detrás, ¿no? ¿Qué tiene de verdad y qué tiene de falsedad? Como tú decías ahora, lo que ha ocurrido con esta crisis es realmente algo increíble, ¿no? Porque en un primer momento la táctica de todos, empezando por los chinos, ¿no?, fue la de minimizar el riesgo. En mi opinión, el gobierno chino, cuando en un primer momento niega la importancia de la pandemia, incluso adopta medidas represivas, ¿no?, contra los primeros médicos que denunciaron el surgimiento del nuevo coronavirus, ¿no?, efectivamente lo hacen pensando que la pandemia no se iba a extender. Yo creo que ellos se basaban en la experiencia que habían tenido en 2002 con el SARS-CoV, que fue el que provocó el síndrome respiratorio agudo grave, precisamente también en Guangdong, en China, ¿no?, que ocurrió, que empieza en 2002, en noviembre, el primer caso, pero que en diciembre de 2003 desaparece. La diferencia que hay es que efectivamente lo que ocurrió en 2002 fue porque ese virus no era un virus eficaz a la hora de contagiar, pero el nuevo virus que surge, que prácticamente no es su primo hermano, sino que es casi hermano, porque el 96% de su información, el 90% casi de su información genética es similar, lo que ocurre es que este virus sí es un virus eficaz. De esa postura inicial de minimizar el riesgo, que todos los demás gobiernos continúan manteniéndola, casi 2 meses después de que los chinos retrocedan, porque en China se decide tomar las medidas de confinamiento en Wuhan y en el estado de Hubei más tarde, ya en enero, el 23 de enero. Y en el resto del mundo, los queridos amigos de la OMS, siguiendo dictados, ¿no?, de todos los intereses que les financian, efectivamente no toman la decisión de adoptar la idea de que hay una pandemia global hasta el 8 de marzo. Casi habían pasado mes y medio. Y efectivamente en ese momento todas esas ideas iniciales de que no hay problema se convierten, cambian de chip, cambian el mensaje como el prestidigitador más habilidoso, ¿no?, y empiezan a hablarnos de que esto no era previsible, de que nadie podía pensar que esto iba a ser tan grave, que iba a ser tan serio y que todos juntos teníamos que hacer la guerra global contra el virus, ¿no? Como se puede comprobar, todo eso es mentira. En la práctica, lo que ocurrió o lo que ha ocurrido es que los científicos venían advirtiendo de esta posibilidad durante décadas y la burguesía y su sistema y el monopolio sanitario simplemente decidían intervenir, por ejemplo, cuando la crisis del 2002, en la medida en que pensaban que esa epidemia que ahí se desató y que afectó a 29 países, iba a ser una epidemia con duración en el tiempo y una epidemia además que iba a afectar a mucha gente. Y en ese momento sí que hubo recursos para invertir. Invirtieron millones. Pero en la medida en que esa primera epidemia, ese primer brote epidémico de ese coronavirus, no se desarrolló como pensaban,
Inmediatamente renunciaron a todas las inversiones que estaban haciendo, las retiraron, se abandonó todos los estudios que estaban muy avanzados, ¿no? De vacunas, de antivirales, que incluso se había llegado a ensayos clínicos, ¿no? La paradoja es que ahora de nuevo, cuando vuelve a surgir toda esta pandemia que les pilla de sorpresa y que efectivamente demuestra su improvisación criminal, porque el único criterio aquí no es un criterio de salvar la salud, es un criterio de rentabilidad económica, y esa es la realidad. Incluso todos los buenos sentimientos, las buenas ideas, los buenos deseos de muchos científicos, de muchos virólogos, ¿no? Que insisten permanentemente, no puede ser que solo nos dé recursos cuando hay una epidemia, que cuando ese riesgo ha pasado o afecta a poca gente, esos recursos se retiren. Ojalá esto sirva para reflexionar de cara al futuro. Todas esas buenas intenciones chocan con lo que son las leyes del mercado, chocan con lo que es este sistema y por quién lo controla, que su único objetivo es precisamente vender en el mercado, obtener beneficios y todo lo demás es secundario. Y en ese sentido, efectivamente, esa idea de que esta guerra es de todos es una idea falsa y como ocurre en todas las guerras, la primera víctima que hay siempre es la verdad. Aquí los intereses que hay en juego son otros y, como digo, la paradoja es que las mismas empresas que renunciaron a esos estudios en 2002, ahora hay una especie de carrera loca en busca del dorado, en busca de beneficios fáciles, ¿no? Y están retomando incluso todo lo que habían dejado de estudiar en 2002. Está el ejemplo, ya con esto acabo, por ejemplo, del Remdesivir, que sí. Es un antiviral que empezó a diseñar Gilead, una multinacional, Gilead Sciences, una gran multinacional americana, abandonaron y ahora lo han vuelto a retomar. De hecho, tuvo un cierto crecimiento en la bolsa, un crecimiento importante, porque ya se han realizado una serie de estudios clínicos con personas en algún hospital en Londres y también ahora me parece que en Chicago, ¿no? Pues interesante ver, ¿no? Cómo todos los gobernantes, todos los gobernantes capitalistas, ¿no? De los estados del mundo, sobre todo, ¿no? De los estados capitalistas avanzados, como es el caso del país más, ¿no? potente del mundo, tan económico como militarmente, Estados Unidos, pues se unplan la boca, ¿no? Con esos deseos, ¿no? De, pues, de hacer más rápido el proceso de llegar a una vacuna. Por ejemplo, Trump, ¿no? Cada día se unpla la boca, ¿no? Diciendo que en Estados Unidos todo es mejor, lo hacen mejor y todo ello. Y se le escapó, yo creo, ¿no? Fuera de las dientes, una verdad muy gorda, cuando, ¿no? Salió en la prensa que había intentado presionar, ¿no? Una compañía alemana que ya estaba, bueno, que ya había desarrollado bastantes pasos, ¿no? hacia la vacuna, que Trump había intentado comprar la patente, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Pues, en fin, la prioridad, ¿no? A utilizar esta vacuna y, por supuesto, a venderla, ¿no? Y que fuese, ¿no? Disponible a las grandes industrias del Big Pharma de Estados Unidos. Además de hoy es la noticia, ¿no? Que el mismo, a ver si lo pronuncio bien, Remdesivir, ¿no? Sí. Pues ha salido en la prensa, ha filtrado en la prensa una noticia que dice que un estudio, que un ensayo clínico en China ha salido mal y de hecho hoy Gilead se ha desplomado en la bolsa. ¿Qué crees que hay detrás de todas estas filtraciones? Porque mi impresión es que no hay nada que tenga que ver con el bien de la verdad y el bien de la recerca científica. Me parece más bien que hay una guerra sucia, como dices tú, en esa, ¿no? carrera para acaparrarse la patente, ¿no? de la nueva vacuna cuando se encuentre, ¿no? ¿Qué crees sobre, qué piensas sobre esta noticia? Bueno, yo en primer lugar, con esto que estás comentando, todo tiene, aunque sea una situación trágica en la que estamos hablando, para muchísima gente siempre hay un elemento de humor, ¿no? Porque como dicen aquellos, el camino hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo, ¿no? Eso pasa con las acciones de Gilead y con otras muchas, ¿no? Pero para no irnos por los cerros de Úbeda, ¿no?
Volviendo un poco incluso a lo que hablábamos antes y a lo que tú ahora comentabas, ¿no? Si realmente hubiese un solo átomo de verdad en los argumentos que la burguesía y sus voceros, ¿no?, de los distintos gobiernos, ¿no?, y de los distintos expertos que están a su servicio, ¿no? Si hubiera, insisto, un átomo de verdad en esa idea de que esto nos influye a todos, de que todos estamos en esta guerra, de que hay que poner toda la carne en el asador, lo primero que se debería de haber hecho habría sido coordinar los investigadores de todo el planeta, poner en común todos los conocimientos, ¿no? Y eso sin duda habría contado con el apoyo unánime y entusiasta de la mayoría de la comunidad científica, ¿no? Y muy rápidamente dispondríamos de medidas preventivas de una buena vacuna y también de antivirales, ¿no? La realidad, como tú estabas diciendo ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo que tenemos es justo lo contrario. Una guerra sucia que en el fondo lo que busca es que cada una de las clases dominantes, ¿no?, pretende que sea su burguesía la que se quede con la mejor parte del pastel en esta batalla por conseguir la patente de una vacuna, la patente de un antiviral, que efectivamente es algo necesario para reactivar la economía, pero que sobre todo es una auténtica mina de oro que ellos quieren utilizar. El cinismo al que llegan es tremendo. Por hablar de nuestro querido y amigo y locuaz Mr. Trump, este señor, que hasta que incluso aquí se decreta, en Italia y en el Estado español se decreta todo el tema del confinamiento, hablo de más allá de casi mediados de marzo, 14 de marzo, en el caso del Estado español. Hasta esas fechas, el señor Trump seguía negando la mayor y su único argumento en público era criticar el maldito virus chino. Pero eso era de cara a la galería, porque al tiempo que defendía esto, se venían sucediendo las reuniones, ¿no?, discretas en la Casa Blanca con todas las grandes multinacionales del sector y, por supuesto, todos los organismos públicos que rápidamente, en el caso de la vacuna que tienen más desarrollada, quitaron las cortapisas que podía haber porque el procedimiento para generar esa vacuna que están utilizando, que es un procedimiento de ingeniería genética que se llama ARN mensajero, es un procedimiento de Moderna, de la empresa Moderna Therapeutics, ¿no?, que es la multinacional que está en esta carrera junto con el gobierno americano, ¿no? Ese procedimiento, hasta ahora, no consiguieron que ninguno de los medicamentos, de las terapias, ¿no?, que lograron a través de esa técnica, ¿no?, se les autorizaran porque no cumplían las normas que establecen las autoridades sanitarias americanas. Pues bien, muy rápidamente, a instancias también del gobierno americano, se reunieron todos los organismos de control, el organismo de control en Estados Unidos, ¿no?, como también el organismo de control sanitario en Europa y los organismos internacionales, para, lógicamente, bajo la batalla de la excepcionalidad del COVID, reducir las necesidades de garantías para que efectivamente ellos puedan continuar en la batalla. Lo mismo ocurre con los chinos, ¿no? Porque no hay que olvidarse, por cierto, el otro día hablando de los chinos, ¿no?, me hizo mucha gracia escuchar a una periodista española, no recuerdo quién era, la verdad, lo he comentado con varios compañeros, ¿no?, que le hicieron una pregunta muy directa. No era una periodista, era una tía que trabaja en alguna empresa cerca de la zona de Wuhan, ¿no? Y le preguntaron, oiga, ¿y usted nos puede decir qué es lo que opina la gente normal de China cuando el gobierno afirma el número de víctimas que ha habido en Wuhan, ¿no? Y ella dijo, no, aquí cualquier persona que le pregunte sobre esto siempre te va a decir algo. A las cifras que te den, como mínimo añádele un cero como mínimo, un cero más, ¿no? Es decir, no hay ninguna garantía de que lo que nos están vendiendo, de lo que están diciendo, corresponde en absoluto con la realidad. Y precisamente todo el intento que yo he hecho, ¿no?, es el de alguna forma, entrando en el fondo, entrando en los detalles, desmenuzando la información, demostrar fehacientemente que eso es así, que no hay ningún viso de realidad. Y creo que en ese sentido puede ser un instrumento interesante para que cualquier persona, cualquier compañero, cualquier joven, cualquier trabajador que lo lea, se arme con argumentos
de cara realmente a ver qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y qué es lo que hay detrás realmente, ¿no? ¿Qué intereses están en juego, ¿no? Claro. Y bueno, además vemos, ¿no?, que ahora la prensa burguesa internacional nos dice, ¿no?, que hay una crisis económica, ¿no?, añadida a la emergencia sanitaria, y nos dicen que esta crisis pues ha sido causada, ¿no?, en una relación directa de causa y efecto por la emergencia del COVID-19. La verdad sabemos nosotros, los marxistas, que no es propiamente así, ¿no? Sabemos que el COVID-19 ha sido el catalizador, ¿no?, el catalista, ¿no?, que ha hecho desencadenar una situación que ya estaba en ciernes. No sé si puedes hablar un poco sobre ello, ¿no?, y si lo puedes relacionar, ¿no?, con lo que decías antes, es decir, ¿no?, que habías empezado por el imperialismo de Lenin, ¿no?, su análisis, ¿no?, de la fase de aquel momento del capitalismo internacional. Nos has dicho que además hoy en día es aún más valiente, ¿no?, su análisis, ¿no?, corroborada con los nuevos desarrollos, obviamente con unas diferencias, ¿no?, conjunturales, evidentemente. Pero bueno, que sus análisis sigue siendo encertado. ¿Cómo puedes conectar todo ello? Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es algo que también tiene, desde mi punto de vista, interés, ¿no? En primer lugar, ¿no?, el grado de concentración de la producción que se ha llegado en el siglo XX, en las primeras 2 décadas del siglo XX, deja, por decirlo de alguna manera, en mantillas, ¿no?, el proceso incipiente que Lenin ya estudió y, por supuesto, lo hizo de la misma manera, ¿no? Lo hizo estudiando de manera sistemática toda la información que había en su momento con respecto a ese proceso incipiente del surgimiento del imperialismo, ¿no? Estudiando los textos más desarrollados de Hilferding, de Hauson, todos los que había en el momento, ¿no? Pero eso queda un poco como lo que podría ser un bebé en comparación con lo que vemos ahora, ¿no? Los datos son evidentes, ¿no? Solamente 500 empresas a nivel mundial, 500 grandes monopolios en estos momentos, según la información de Fortune, de la revista norteamericana, concentran el 40% de la producción del planeta. Y eso lo consiguen con menos de 70 millones de trabajadores, que estamos hablando que hay aproximadamente unos 3.000 millones de asalariados, o vamos a llamar de clases productivas en el planeta, ¿no?, incluyendo al campesinado y a sectores de los autónomos que, aunque no son asalariados, pues son parte también de la clase trabajadora, ¿no? Decimos que el 2,5% de la clase obrera mundial genera con su trabajo, gracias a las enormes ventajas que tiene la producción concentrada, la producción social, el 40% de la riqueza del mundo. Eso que potencialmente es una maravilla, bajo el control de la oligarquía financiera, que además está estrechamente vinculada, todos ellos están estrechamente vinculados, y también con el Estado, ha generado una serie de contradicciones que lo que vimos cómo se expresaban en 2008, y que después de 2008, lejos de solucionarse, han seguido acumulándose. En la práctica, en mi opinión, como tú también anticipabas, ¿no?, en la introducción, en lo que comentabas, ¿no?, lo que significa el COVID-19 sí que tiene un efecto. Pero el efecto del COVID-19 es, por decirlo de alguna manera, como una especie de revisión de una moderna caja de Pandora, hoy en el siglo XXI, que de pronto, accidentalmente, ha abierto o ha dejado que se escapen todos los males que ya existían, todas las contradicciones preexistentes, contradicciones por la infrautilización de la capacidad instalada, contradicciones por el enorme incremento de la deuda pública y privada, contradicciones que se expresaban en una lucha a muerte por las materias primas estratégicas y los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ahora, el accidente de la pandemia lo dispara y lo acelera. Y efectivamente esto va a marcar una aceleración muy importante de todos los procesos históricos, ¿no? Yo creo que eso es algo sobre lo que, insisto, tenemos que reflexionar, pero todo apunta en esa dirección. Yo creo
esa es mi opinión, que por supuesto esta crisis sanitaria, también hay una reflexión que haremos, si puede ser más adelante, ¿no? Que esta crisis sanitaria está golpeando a millones de personas en todo el mundo y por supuesto la crisis económica también. Y efectivamente creo que inicialmente lo que ha ocurrido es que esto ha sido como una especie de mazazo psicológico que ha roto todas las certezas, todas las certidumbres, ¿no? De alguna manera toda la rutina de muchas familias trabajadoras en todo el mundo. Y sinceramente creo que en un primer momento eso, mucha gente que tenía una cierta estabilidad en su vida, ahora de pronto se sienten que esa estabilidad se rompió, sienten que está en riesgo su puesto de trabajo, sienten que está en riesgo las condiciones de vida y el futuro de sus familias, ¿no? Y de una manera inmediata, yo creo que el efecto que eso puede estar teniendo en la conciencia es el de que primero, de alguna manera, primen el miedo, primen las dudas, primen la incertidumbre. En mi opinión, esto será algo muy temporal, porque lo que vamos a ver después, cuando la situación de alguna manera se normalice, se acabe el confinamiento y la gente pueda empezar a pensar y de alguna manera a reflexionar, lo que veremos será un salto y un cambio brusco en el péndulo de la conciencia. Y en ese momento, miles de personas empezarán a preguntarse por qué está ocurriendo esto, qué es lo que ha pasado y quiénes son los responsables. Más aún, todo el cuestionamiento del sistema capitalista que ya veíamos desarrollarse incipientemente desde 2008, dará un salto de cualidad. Y empezando por sectores de los jóvenes y también de los sectores más conscientes de la clase obrera, empezarán a preguntarse en ese momento qué hacer para acabar con esta calamidad, qué hacer para acabar con esta amenaza para el futuro de la especie humana. Y en ese momento sacarán la conclusión de que hay que buscar dónde expresarse y pasarán a la acción, miles de ellos. Y yo creo que es necesario que todos reflexionemos en ese sentido, preparándonos, insisto, para una aceleración muy importante de los procesos históricos, en dirección hacia el cambio social y también en dirección contraria, porque no nos podemos olvidar que siempre que se inicia un proceso de estas características, ¿no? Que además se combina una auténtica crisis a todos los niveles, ¿no? Las tendencias van a ir en las dos direcciones. Nuestra clase, la clase trabajadora, va a intentar cambiar las cosas. Y como el gigante Anteo de la mitología, probablemente la derriben y vuelva a caer a la tierra y se alimentará de la tierra y se volverá a levantar. La cuestión central será cómo abordamos, desde mi punto de vista, la cuestión decisiva, que la cuestión decisiva es la misma que, por ejemplo, en el periodo entre guerras, ¿no? En los años 30, León Trotsky planteaba y se limita, se concentra en la necesidad de solucionar la crisis de dirección que tiene la clase obrera, de buscar la manera de conectar las ideas que decimos que esto no tiene solución, que esto no es una cuestión de esta o aquella medida, de este o aquel parche, sino que tenemos que cambiar el mundo de arriba abajo. Y por cierto, creo que incluso hay sectores de la intelectualidad muy buenos que están llegando a conclusiones de estas características, ¿no? Desde su punto de vista, que si quieres luego podemos mencionar, como es el caso, por ejemplo, de Eudald Carbonell. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y si quieres seguir, ¿no?, desarrollando el pensamiento, adelante. Porque creo que estás tocando las cuestiones principales. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que sacamos como marxistas de todo ello, ¿no?, en nuestra práctica política, ¿no? Y después, ¿cuáles serían tus consejos, ¿no?, a esos jóvenes, a esos trabajadores, ¿no?, que finalmente entonces ven todo eso que nos has explicado y quieren, pues, incidir, ¿no? Entonces, si quieres, pues, seguir en ese sentido, adelante. Yo lo que siempre digo es, ¿no?, y esto es muy importante en mi opinión, ¿no?, que cualquier joven, cualquier trabajador, lo primero que tiene que hacer es procesar la información que recibe en su experiencia, en lo que escucha, en lo que oye, ¿no?,
y siempre hacerse las preguntas adecuadas. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Quién defiende lo que defienda? ¿Qué intereses hay detrás? ¿No? Y desde el punto de vista ya nuestro como clase, como el sector mayoritario de la población, que además la propia experiencia está demostrando, en mi opinión, dos cosas, ¿no? Para muchísima gente, aunque ahora todavía a lo mejor no lo estén reflexionando. La primera es la incapacidad del sistema para solucionar ni la crisis del COVID, desde el punto de vista preventivo y de tratamiento médico, pero también la auténtica barbaridad que está significando todo el colapso del sistema sanitario, que es consecuencia de muchas cosas, ¿no? La primera, por supuesto, del recorte en la sanidad pública, o más que recorte, del trasvase descarado que ha habido de fondos desde la sanidad pública y desde los recursos presupuestarios, ¿no?, que se dedicaban a la sanidad pública hacia el sector privado. En casos como Estados Unidos es todavía más descarado, porque ahí el control del monopolio es absoluto. Y yo creo que ha sido muy clarificador y que es muy clarificador simplemente analizar cómo es posible que un país, el más rico del mundo, que dedica el 17% de su PIB a sanidad, 3 billones de dólares, 2 veces y media toda la riqueza que se genera en un país como España, y sin embargo eso, salvo garantizar beneficios monopolísticos, ¿no?, al monopolio sanitario y a los sectores que dependen de él, ni siquiera puede garantizar una sanidad pública decente a la población. Incluso los trabajadores que tienen la posibilidad de tener pólizas privadas o tienen seguro en su empresa, tienen una atención sanitaria limitada y hay 30 millones de personas sin ningún tipo de seguro o prestación médica. No solo esa razón explica lo que hemos visto ahí. También hemos tenido, y esto yo creo que es algo que también tiene importancia que reflexionemos sobre ello, cómo también ha primado el interés privado. Nadie tocó la propiedad. No se puede concebir que en una sociedad industrializada no exista la posibilidad de, incautando los recursos que hay y reorientándolos, que no se puedan producir elementos como batas, como mascarillas, elementos de este tipo. Eso no tiene ningún sentido. El problema es que los que aquí han marcado el ritmo también a sus gobernantes ha sido la clase dominante, han sido los monopolios, que lo que pretendían, y lo están haciendo, es obtener beneficios tremendos, ¿no? Es que esto se convierta, que esta guerra que ellos dicen contra el virus, les sea un conflicto, como siempre, terriblemente rentable. Ese es el tema central. Entonces, para no perder la idea, en mi opinión, lo que tenemos que hacer los jóvenes, los trabajadores, es procesar toda esa información, hacernos las preguntas adecuadas y entender que solo nosotros, independientemente nuestra clase, podemos hacer dos cosas: o seguir siendo carne de explotación porque no intervenimos y no tomamos el destino en nuestras manos, ¿no?, o sacar la conclusión de que no podemos dejar nuestro destino en manos de los políticos profesionales, no podemos permitir que siga habiendo esta situación donde incluso sectores que nosotros hemos votado, lo que están buscando ahora es intentar, como sea, apalancar este sistema que hace aguas por todos lados. Insisto, tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos, tenemos que reflexionar, tenemos que organizarnos, ¿no?, y dotarnos del programa que permita transformar esta sociedad. Y ese programa no es otro, porque la experiencia histórica así lo demuestra, y porque no hay una forma, en mi opinión, más elaborada de pensamiento humano que el programa del marxismo. Yo animo a cualquier joven, a cualquier trabajador, por supuesto, a que piense independientemente, y además de pensar independientemente, que vea la necesidad. No es suficiente con trabajar, no es suficiente con buscarte la vida y sacar adelante a tu familia. Si queremos tener un futuro, si queremos evitar la desaparición de la especie, la única manera es cambiar las cosas y cambiarlas de arriba abajo, sacudir el mundo. A mí me parece una idea maravillosa, hay muchas, pero hay una idea maravillosa que un gran revolucionario, que no era un marxista, bueno, no era un marxista, estaba evolucionando hacia el marxismo, aunque algunos anarquistas me dirán que no. Y hablo de Durruti, ¿no?, del gran revolucionario Buenaventura Durruti. Y recuerdo que poco antes de que le asesinaran,
en uno de sus discursos, en una entrevista que le hicieron, él decía lo siguiente: la burguesía está y puede seguir destruyendo su mundo. Nosotros los trabajadores construiremos de nuevo el mundo y además tenemos un mundo nuevo que cada día crece en nuestros corazones, ¿no? Si nosotros conseguimos que estas ideas prendan, las ideas del marxismo, nuestra clase, que insisto, si no está organizada, si no se dota de un instrumento útil para cambiar las cosas, solo es carne de explotación. No insisto, si lo conseguimos, lograremos que las ideas del marxismo se conviertan en una fuerza física capaz de transformar el mundo. Y esa es la única perspectiva que realmente, esa es la contradicción fundamental que nosotros tenemos que solventar o intentar solventar. Yo creo que hay un sentido de urgencia, porque sinceramente en este contexto, insisto, la extrema polarización que vamos a ver va a tener una expresión siempre bidireccional, a derecha y a izquierda. Y no tenemos todo el tiempo del mundo, todo lo contrario, es necesario, insisto, un sentimiento de urgencia, porque cada vez más las ideas revolucionarias del marxismo tendrán una audiencia y un eco entre sectores amplios de la clase trabajadora. No podemos pensar con la mentalidad de ayer, no podemos pensar con la mentalidad de círculos pequeños, de círculos propagandísticos. Tenemos que empezar a darnos cuenta que nuestras ideas empiezan a ir a favor de la corriente, empiezan a coincidir con la experiencia de sectores muy importantes de la juventud. Esa es la perspectiva que tenemos que tener en nuestro horizonte, ¿no? En mi opinión. Mejor dicho, no podría estar. Además, este corazón, ¿no? Que este mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, me parece, ¿no? Que enseñe sus siembras, ¿no? como decías tú, ¿no? El aplauso que cada trabajador hace a las 8, ¿no? Sin duda. ¿No? En apoyo, en solidaridad a los trabajadores del sector sanitario, o hasta, a ver si lo digo bien, ¿no? En todas las brigadas de solidaridad de barrio que son activas en cada ciudad, en cada pueblo del Estado español, ¿no? De gente de trabajadores, ¿no? Que se autoorganizan, ¿no? Para ayudar a su gente mayor, ¿no? Para llegar allá donde efectivamente el sistema pues no llega. Entonces creo que podemos tener una actitud muy positiva, ¿no? Como dices tú, nada está escrito, ¿no? en el hierro, ¿no? Y como dices bien, ¿no? La dirección no es obvia, ¿no? La disyuntiva entre socialismo y barbarie creo que no ha sido nunca tan evidente, ¿no? Además, pienso también en países como los del sur del mundo, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya vemos elementos de barbarie evidente, ¿no? La incapacidad de los gobiernos de hacer frente a la crisis sanitaria, pero bueno, ya seguramente en los países, ¿no? En desarrollo, pues será aún más evidente. Seguramente ya lo es y no nos dicen, no nos proporcionan datos, ¿no? Por ejemplo, en la India, ¿no? Y en el continente subsahariano o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos, aún así, ¿no? En esta disyuntiva tenemos, ¿no? Elementos que pueden darnos esperanza, ¿no? Y además, como tú, pues invitarnos, ¿no? A convertirnos en agentes, pues, activos, ¿no? Y obviamente, por supuesto, nosotros invitamos a todos a participar, ¿no? A Corriente Marxista Internacional, a lucha de clases en el Estado español, que nos tomamos muy en serio, como podéis ver, ¿no? Toda esa tarea de la formación militante, ¿no? El estudio de las ideas, el estudio de la realidad, ¿no? La elaboración de perspectivas, ¿no? Para hacer frente, ¿no? A esa crisis y luchar para el mundo socialista que deseamos. Entonces yo creo que, si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Podemos invitar a todos a leer el estudio en nuestra web. Sí. Y pues a contactar con nosotros si quieren entonces profundizar, ¿no? Ese discurso y la lucha hacia un mundo socialista. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Yo, de todas maneras, si no te importa, quería añadir una idea más, ¿no? Que me parece que tiene importancia. Bueno, en primer lugar, con lo que tú dices de leer, el objetivo es evidente. Cualquier escrito tiene que servir para que
todos reflexionemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Conclusiones no solo en las ideas, conclusiones también en la acción, en la práctica, ¿no? Tú decías ahora una cosa que para mí es muy importante. Toda la tragedia que estamos viviendo, millones de personas en los países más desarrollados, son solo un pequeño anticipo del horror sin fin que van a sufrir en sus vidas, ¿no? Cientos de millones de personas en el subcontinente indio, en Asia Central, en América Latina, en África, etcétera, etcétera. Esa es la perspectiva que nos ofrece el sistema. Pero yo creo que también nosotros tenemos que ver la otra cara de la moneda. Todo este desarrollo de preponderancia de la oligarquía financiera, que se concreta en que aproximadamente 150 entidades, entre los bancos más grandes del mundo y las mayores gestoras de fondos, ¿no?, controlan activos por 2 veces el PIB mundial, 160 billones de dólares, con B de bestialidad. También esa concentración enorme de la producción, que es mucho mayor que la concentración de la mano de obra, y todos los recursos tecnológicos científicos que la humanidad ha acumulado, en primer lugar, demuestran que todo lo que eran, por decirlo de alguna manera, las ventajas iniciales del capitalismo en su origen, en su nacimiento, en su infancia, lo que supuso de ventajas respecto al feudalismo, hoy están negándolo. El propio desarrollo del sistema, el imperialismo, desde un punto de vista histórico, el predominio de la producción en los grandes centros, de la producción social, la inexistencia de competencia, que era uno de los motores de siempre del sistema, el freno absoluto que suponen ya las fronteras nacionales. Todo eso también demuestra que desde un punto de vista objetivo, aunque sea ahora formal, porque en su contenido sigue estando controlado por una ínfima minoría, pero todo eso demuestra, insisto, que se han sentado las bases objetivas materiales para que la humanidad pueda dar un salto y reorganizar la sociedad, rompiendo esa dicotomía que hay entre el carácter social que tiene la producción y el carácter privado que tiene la apropiación de esa producción. Y las posibilidades que en ese terreno tiene la humanidad son infinitas, infinitas. Podemos conquistar no solo acabar con la enfermedad, no solo acabar con la miseria, podemos conquistar el universo. Existe ese potencial y no es ninguna exageración. Por ejemplo, yo escuchaba, aparte de muchas cosas, ¿no?, durante esta crisis, el otro día uno de los temas que están haciendo para intentar buscar dinero y buscar medicamentos que se puedan utilizar es, como ellos dicen, intentar revisar todo el arsenal, llaman toda la biblioteca de medicamentos que hay para otro tipo de problemas, ¿no?, para otro tipo de patologías, ¿no?, por si acaso alguno es útil para usarlo contra el COVID, ¿no?, contra el SARS-CoV. Vale. Para ello están usando el mayor superordenador del planeta, que es un superordenador de IBM que se llama el Summit. Y uno de los tipos de los ingenieros que lo diseñaron decía que él no podía explicar con números, porque nadie se iba a hacer una composición de lugar, la potencia que tiene ese superordenador. Y lo explicaba de la siguiente manera, decía, mire, para que se puedan hacer ustedes una composición de la potencia que tiene este superordenador, es como si todos los seres humanos del planeta estuviéramos haciendo una operación matemática por segundo durante un año de nuestra vida. Pues todas esas operaciones las hace el Summit en un segundo. Imaginaros solo con esto el potencial tremendo que tenemos, ¿no?, para volver a conseguir una sociedad donde se reequilibre la especie humana con nuestros orígenes animales, que también aquí hay elementos con lo que estamos viviendo con el COVID, que también, por cierto, no es una experiencia nueva. Hemos tenido también crisis de este tipo coincidiendo, no provocando, sino siendo efecto y coincidiendo con crisis sociales importantes, ¿no?, desde la plaga de Justiniano en el siglo VI hasta incluso la propia plaga negra, la peste negra en el siglo XIV, particularmente en Italia, ¿no?, y también, por supuesto, lo de la gripe española en el XVIII. Es curioso, ¿no?,
coincide. No generan, no producen, son accidentes, pero accidentes que coinciden con esas situaciones de cuello de botella en el desarrollo histórico. Ahora yo creo que el cuello de botella es mucho mayor, porque todo este proceso coincide con la mayor crisis orgánica del sistema. Yo os digo una cosa, lo que vamos a ver ahora, y lo estamos viendo ya, es lo siguiente. Si en situaciones normales, donde el crecimiento de la economía es la norma, es decir, en periodos de ascenso capitalista, sigue existiendo enfrentamiento, sigue existiendo competencia incluso entre los grandes monopolios, no es eso lo que prima en esos momentos, sino que pueden llegar a acuerdos, aunque sigue existiendo esa competencia y se expresa en la lucha por materias primas y por enfrentamientos permanentes en los distintos países, sobre todo en el mundo colonial. Pero cuando se ha entrado, como llevamos, en un nuevo periodo histórico del sistema, en una crisis orgánica donde la tendencia es hacia abajo, para entendernos, el cardiograma del sistema apunta en una mala dirección. Lo que vamos a ver y estamos viendo ya, y más ahora acelerado por toda esta crisis, es que se incrementan también las tensiones, que aumentan los enfrentamientos, vamos a tener un crecimiento que estamos viendo ya de medidas proteccionistas que llegan a niveles esperpénticos. Tú ponías el ejemplo del laboratorio alemán que intentaron comprar los americanos y que rápidamente los alemanes y la Unión Europea soltaron 80 millones de euros para evitar que lo compraran. Pero la situación está llegando hasta el punto de que, para que veamos un poco la pandemia que va a haber en el mundo colonial y esa pelea que está habiendo, un país como Perú, que creo que tiene más de 40 millones de habitantes, ¿no?, está intentando comprar mascarillas y algunos respiradores, porque en todo Perú, y esto es tremendo, solo existen 250 respiradores, con una población de más de 40 millones de personas. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que no saben cómo comprar en China la repanoca, porque tienen que llegar ahí con varias escalas, y lo que está ocurriendo ahora es que en determinados países requisan las compras que se hacen de material médico, hasta el punto de que hubo una protesta por parte del gobierno alemán contra los Estados Unidos, porque en China retiraron la carga de un avión con mascarillas que iban destinadas, 300 millones de mascarillas o algo así, o 300.000 mascarillas que iban destinadas a la policía de Berlín. Esa es la situación que estamos viendo y que vamos a ver. Esos son ejemplos anecdóticos, porque en realidad la pelea es por mucho más. Pero en ese contexto, la única perspectiva que tenemos ante nosotros es precisamente que acabar con ese control de los monopolios, con esa hidra que está vinculada y cuya cabeza fundamental son 2.500 personas, billonarios del mundo, que indirectamente a través de sus inversiones en multitud de empresas controlan la parte del león de la economía mundial, o por lo menos de los grandes monopolios. Nuestra tarea es abolir esa cabeza principal de la hidra. Y la única manera de hacerlo es con organización, con formación, con discusión y avanzando en la dirección de construir esa dirección revolucionaria que necesita la juventud, que necesita la clase trabajadora, como única manera de romper este nudo gordiano al que se enfrenta la especie humana, al que nos enfrentamos la humanidad. Yo creo que Carlos Marx, cuando él decía que la perspectiva, lo decía en los orígenes del sistema, en su infancia, eso es lo que nunca le pudieron perdonar, que él, antes de que incluso el sistema desarrollara todas sus contradicciones, ya las preveía, ya había entendido su dinámica, su movimiento. Esa idea de Marx de socialismo o barbarie, yo creo que hoy va mucho más allá. La idea no es socialismo o barbarie, porque elementos de barbarie, como tú muy bien dijiste, ya hay un montón. Ahora la perspectiva que se abre ante nosotros, y no es una perspectiva a muy largo plazo, es o socialismo o destrucción de la humanidad. Y yo creo que ese tiene que ser el espíritu que nos anime, porque las presiones del día a día son muchas, pero si queremos realmente tener un futuro y que nuestros hijos y mañana nuestros nietos
tengan un futuro, lo tenemos que construir de manera consciente, no lo van a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ese es el llamamiento en el que yo quiero insistir, particularmente a los jóvenes, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, de ellos es el futuro y ellos son los que tienen que empujar con su ánimo, con su fuerza, y las viejas generaciones, las generaciones anteriores, lo que podemos es aportar nuestro grano de arena de experiencia y de apoyo en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Pepe, para esa charla, ¿no? Desde luego, otra vez, invitar a todos y todas que hayan seguido la charla a leer el artículo en nuestra web luchadeclases.org, a seguir nuestra página de Facebook de Lucha de Clases, donde iremos publicando más material y más charlas como estas. Y, por supuesto, invitar a todos a luchar contra este sistema y para la victoria del socialismo internacional. Un abrazo. A ti, Pablo, y a todos, ¿eh? Agur, ¿eh? Agur. Agur, ¿eh?